Después de analizar el tipo objetivo, corresponde continuar el análisis del tipo activo doloso con el aspecto subjetivo. Como dijimos, la tipicidad en estas figuras entonces tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Al aspecto objetivo va todo lo externo a la mente del autor. En la tipicidad subjetiva, en cambio, vamos a analizar exclusivamente todas las representaciones, voluntades, intenciones del autor. Como regla general, podemos decir que los tipos dolosos en el aspecto subjetivo van a exigir lo que se llama técnicamente el dolo. Excepcionalmente, algunas figuras penales van a exigir algo más que el dolo, a eso se le va a llamar un elemento subjetivo especial o un elemento subjetivo distinto del dolo, o incluso algunas figuras penales puede que exijan alguna clase especial de dolo, no cualquiera de las tres que se reconocen en la dogmática penal, sino a veces se exige alguna especial de ellas. Pero la regla general en el tipo activo doloso es que se exige el dolo, y eso significa el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo penal, o como también lo definen algunos autores, el conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo penal. Según la posición que se adopte en este tema que vamos a ver, es una discusión que lleva mucho tiempo, y, y lo que se discute es el contenido del dolo, si el contenido es solamente conocimiento o si además de conocimiento también debe exigirse una determinada voluntad, una determinada intención. Como ejemplos de figuras dolosas que exigen un elemento subjetivo especial, podemos encontrar en el Código Penal argentino el primero que vamos a encontrar, o uno de los primeros, el artículo 80, inciso séptimo, el homicidio agravado criminis causa. En ese caso se exige un elemento subjetivo especial diferente al dolo. El autor de esa figura tiene que saber que está matando a otra persona, pero además tiene que tener un elemento subjetivo especial, que es la intención de hacerlo para ocultar otro delito, para facilitar otro delito, para consumar otro delito. Es decir, que no solamente se exige dolo en ese caso, sino también algún otro elemento subjetivo especial. Hay muchas figuras en la parte especial, en las leyes penales especiales también. Por ejemplo, la tenencia de estupefaciente con fines de comercialización. En ese caso el autor debe saber que tiene estupefaciente en su poder y lo debe tener con la finalidad de comercializar. Pero bien, volvamos al dolo, que es lo que nos lleva a este video exclusivamente. ¿Qué significa ese dolo? Bueno, algunos dicen conocimiento, otros dicen conocimiento y voluntad. Antes de meternos en cada una de estas dos teorías de la representación y de la voluntad, vale aclarar que seguimos un esquema de la teoría del delito moderno. Entonces el concepto de dolo que seguimos no tiene nada que ver con el viejo concepto del causalismo de dolo, que era muy distinto. A ese se le llamaba, o mejor dicho, se le llama ahora, para diferenciarlo, el dolus malus. Ese concepto del dolo, del causalismo, era muy amplio y abarcaba el conocimiento no solamente de los hechos, de lo que ahora definimos como elementos objetivos del tipo penal, sino que también el dolo para los causalistas era el conocimiento de la antijuricidad del hecho. Por eso ese dolo se analizaba recién a nivel de culpabilidad. En cambio, en todos los conceptos, cualquiera sea, de dolo actual, se habla del llamado dolus natural o dolo natural, que no abarca el conocimiento de la antijuricidad de la conducta. Eso se va a analizar después en la culpabilidad como un elemento exclusivo de la culpabilidad. Lo único que abarca el dolo es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, en función de cuál sea el tipo objetivo que estamos analizando, el contenido del dolo va a variar, lógicamente. No es lo mismo el dolo del delito de estafa, o el dolo del delito de homicidio, o el dolo del abuso sexual. Dependerá de cada elemento, de cada tipo objetivo, cómo es que se va a
conformar entonces el dolo. Pero como regla general, sí podemos decir que el dolo es la representación de todos los elementos objetivos del tipo penal. Ese concepto de dolo vale para cualquier figura penal. O para aquellos que siguen la teoría de la voluntad, sería entonces el conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal. Hay una discusión también en la dogmática penal, porque Argentina, el concepto de dolo no surge expresamente del Código Penal. Nuestro código de 1921 no definió lo que debe entenderse por dolo, y eso está bien, porque estos conceptos deben quedar a la elaboración de la dogmática de acuerdo a los avances de la ciencia penal. Entonces, no es que esté mal que no se haya definido el dolo. Sin embargo, se discute de dónde surge, o algunos autores pretendieron interpretar que el mismo Código Penal en el artículo 34, inciso primero, o en el artículo 42, estaría de alguna manera definiendo o tomando posición por alguna de estas teorías sobre el dolo. El artículo 34, inciso primero, en la parte en que habla de el error, el desconocimiento, el error sobre los hechos, excluye la punibilidad, dice el artículo 34, inciso primero, siempre que ese desconocimiento no le sea imputable al autor. Por otra parte, el artículo 42, que define la tentativa y habla de la persona que con el fin de cometer un delito determinado, hay otros autores que dicen ahí está el concepto de dolo, o de ahí lo intentan extraer. Lo cierto es que no hay una definición, no hay un concepto de dolo en nuestro código, más allá de estas posturas en la dogmática penal, pero que tampoco llevan necesariamente a inclinarnos por alguna de las teorías o de la representación o de la voluntad. En definitiva, tendrá que argumentarse de manera coherente y lógica con los demás elementos de la teoría del delito para ver cuál es el concepto de dolo. Vamos a ver, la teoría de la representación, o también por algunos llamada teoría del conocimiento, es la que sostiene que el dolo se conforma simplemente con un elemento que es el llamado elemento cognoscitivo. Ese elemento cognoscitivo, que significa el conocimiento, el saber, el conocer los elementos objetivos del tipo penal, sería suficiente para que el autor tenga dolo en cada caso particular. Por ejemplo, si el autor sabe que con esa conducta que está realizando va a provocar la muerte de la otra persona, y existe además una relación causal y de imputación objetiva con ese resultado, se dice, según esta teoría, que hay dolo en ese caso. En cambio, la teoría de la voluntad exige, además de la representación, un querer, es decir, además de un elemento cognoscitivo, un elemento conativo. O sea que el dolo se compone entonces por dos partes, el conocer y además el querer, la voluntad de realizar ese resultado. Entonces, no mata a otro con dolo quien sabe que de esa forma lo está matando, sino quien sabe y además quiere ese resultado. Obviamente la diferencia entre estas dos teorías tiene que ver con ese elemento conativo, es decir, con ese querer, con la voluntad que la segunda teoría le agrega a la base, que es indiscutible. La base es el conocimiento. El autor, para realizar una conducta típica dolosa, tiene que saber lo que está haciendo, es decir, tiene que conocer cuál es el resultado de su acción. Bien, esta discusión entre teoría del conocimiento o teoría de la representación y teoría de la voluntad se da sobre todo en una de las clases de dolo, que en esto no hay discusión. Tanto los partidarios de la teoría de la representación como los partidarios de la teoría de la voluntad afirman que las clases de dolo son tres: el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. El dolo directo, o también llamado dolo de primer grado, se caracteriza porque el autor ahora, además de saber lo que está haciendo, efectivamente busca ese resultado. Por ejemplo, A quiere matar a B, entonces le dispara con una pistola
a los órganos vitales buscando provocarle la muerte. Ese es el dolo directo. Todos aquellos casos en los que existe no solamente la representación, el saber que estoy provocando ese resultado, sino además el querer ese resultado, el buscar directamente ese resultado. El dolo indirecto, o también llamado dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias. Ese dolo indirecto significa que el autor sabe, se representa que con la acción que está realizando va a provocar este resultado, que es un resultado típico. Ahora bien, no es ese resultado típico lo, lo que él busca con su acción, aunque sabe que necesariamente se va a producir. Por ejemplo, el caso de quien quiere matar al sujeto X y sabe que ese sujeto X tiene un chofer. Entonces le coloca una bomba en el auto para que explote. Quiere matar a X, pero sabe que necesariamente también va a morir el chofer. Hace explotar la bomba, la intención de él es que muera X, pero él está conociendo que necesariamente se produce la muerte del otro. En ese caso hay un dolo indirecto, dolo de consecuencias necesarias. Aclaro que las tres clases de dolo son dolo y ya nos habilitan la sanción penal por el tipo doloso. Y por último, el llamado dolo eventual. En el dolo eventual no existe un resultado buscado por el autor, es decir, el autor no es que busca especialmente ese resultado. Y esta clase de dolo, el dolo eventual, es la que hace discutir a la doctrina penal y de la cual surgen las teorías de la representación y las teorías de la voluntad. Es por esta clase de dolo exactamente. Porque para los primeros, es decir, los partidarios de la teoría de la representación, para este dolo eventual, que es el dolo mínimo, no todos están de acuerdo en esto, pero para la mayoría es el mínimo dolo, el autor tiene que representarse simplemente los elementos objetivos del tipo penal, es decir, tiene que saber que está matando, aunque no quiera ese resultado, aunque no lo acepte como de consecuencias necesarias, pero se dice que habrá dolo cuando el autor sepa que ese es el resultado de probable producción, de posible producción o de no improbable producción de su acción. Esto según la teoría de la representación. En cambio, la teoría de la voluntad define este dolo eventual como la consecuencia que el autor conoce, es decir, se representa que se va a producir y además acepta, es decir, de alguna manera hay un elemento volitivo también en el dolo eventual según esta teoría de la voluntad. En cambio, la teoría de la representación no le carga ningún elemento volitivo a este dolo eventual. El dolo eventual se conforma simplemente con saber, conocer que se va a producir este resultado. Para la teoría de la representación es más difícil diferenciar este dolo eventual con la culpa con representación, que es la forma de culpa más grave en este esquema de la dogmática penal. La culpa consciente o la culpa con representación sería el caso de el autor que realiza una conducta que va a provocar un resultado típico, pero sin dolo, sin representarse, sería para ellos, para la teoría de la representación, sin representarse la probabilidad o posibilidad de producción de un resultado. Bien, cuando hablamos de, aclaro, subsiste todavía esta teoría de la representación y teoría de la voluntad. Hay quienes admiten la primera, hay quienes admiten la segunda. No podemos decir que una es, digamos, la acertada. En todo caso, lo que podemos decir es que cada uno sigue o la teoría de la representación o la teoría de la voluntad. A mi criterio, la teoría de la representación es la que explica más correctamente el contenido del dolo. Y hay motivos para, me parece, aceptar o que se deba aceptar más la teoría de la representación. Pero no surge de la ley argentina ninguno de los dos
de las dos teorías como impuestas en la parte general ni en la parte especial. Bien, cuando hablamos del contenido de la voluntad, hay que hacer una aclaración. Cuando se dice que el autor quiere el resultado, y este dato es determinante para la teoría de la voluntad en el dolo eventual, pero también para el dolo directo. Ojo, porque ese querer no es lo mismo que desear, o no debe entenderse, no debe confundirse con el desear. El deseo no es el querer en el contenido del dolo. Por ejemplo, ese caso del sobrino que deseaba que su tío muera en uno de los viajes del avión, es difícil decir en ese caso, es imposible decir que tiene dolo realmente. ¿Por qué? Porque él tiene muchas ganas, es cierto, de que ese tío se muera en uno de los viajes de avión, pero si no tiene ningún motivo razonable para pensar que ese avión va a explotar, entonces no podríamos decir que tiene dolo simplemente por tener muchas ganas. Creo que ese ejemplo demuestra claramente. Podemos dar muchos otros. Imaginemos que van a matar a la víctima X y tenemos un autor A y un autor B. Ambos van a disparar con un arma de fuego, cada uno de ellos, y le vamos a agregar ciertas características al tirador A y al tirador B. Por ejemplo, A es un experto tirador, B no sabe nada de armas de fuego. A está bien cerca, B está muy lejos. A tiene un arma de largo alcance muy potente. El sujeto C tiene un arma que no es tan poderosa. Pero el sujeto A, digamos que no tiene ganas o no quiere matar a la víctima, aunque está realizando ese acto para probar el arma, por ejemplo, para ver qué tan eficaz es el arma. Entonces dispara, y dispara apuntándole a X. Dispara sabiendo que muy probablemente lo va a matar. Pero fíjense, o digamos que en este caso no tiene ganas de matarlo, no quiere realmente matarlo, no es eso lo que le interesa. En cambio el sujeto B tiene muchas ganas de matar a X porque es su enemigo, pero sabe que su arma no es eficaz, que no tiene buena puntería, que está muy lejos, es decir, que es muy poco probable o hasta diríamos improbable o imposible de que pueda acertar en el sujeto X y pueda matarlo. ¿Cuál de los dos tiene dolo? Esa sería la pregunta, ¿no? Bien, creo que sería mucho más peligrosa la conducta del sujeto A, porque aunque no quiera ese resultado, él está realizando una conducta con muy altas chances de producción del resultado muerte, y sabiendo todo eso, sin embargo, lo hace. En cambio, este otro, que puede tener un gran deseo de matar a X, no tiene muchas chances objetivas de producción del resultado muerte. Entonces se puede decir que el primero tiene dolo, el sujeto A, no así el sujeto B. Esto significa, lo que caracteriza el dolo no es el deseo, el cuanto uno quiera, sino el conocimiento de que es muy probable la producción del resultado. Bien, hay muchas cuestiones de todas maneras por discutir acá. Vamos a aclarar otra cuestión que tiene que ver con, es muy importante, con el momento del dolo. ¿Qué significa esto? Que el dolo, sea de la teoría de la representación o teoría de la voluntad, cualquiera que siga el intérprete del derecho penal, el dolo debe darse, debe existir al momento de la realización del acto, o si es un delito de omisión, al momento de la omisión. Pero no vale el dolo antecedente o el dolo posterior al hecho. Eso no es válido. Es decir, el querer que tuvo el autor o la representación de posible producción que tuvo mucho antes del hecho, eso no es válido. Tampoco la que tiene después de haber realizado el acto. Lo que interesa es al momento de desplegar la conducta, si realmente tuvo dolo o no tuvo dolo. Hacemos esta aclaración porque vamos a ver una cantidad de casos en los cuales
el autor tiene, por ejemplo, muchas ganas de matar a su vecino, pero al otro día, cuando se encuentra con él, ya no se representa la posibilidad de matarlo y mediante alguna conducta, si llegara a causarle el resultado de muerte a este otro, ojo, la cuestión no se define diciendo, ah, pero usted el día anterior tenía ganas de matarlo, entonces tiene dolo. Entonces, lo importante es el dolo al momento de la conducta, sea activa o sea omisiva. El aspecto negativo del dolo es el error de tipo. Vamos a ver en un video aparte, vamos a hacer las aclaraciones y conceptualizaciones necesarias sobre el error de tipo. Por ahora vamos a decir que hay distintas clases de error de tipo y ese es el aspecto negativo que lleva a la exclusión del dolo como base del tipo subjetivo.